Buenas tardes y bienvenidos a Value School, en la cita semanal que tienen todos ustedes con los principios de las finanzas personales responsables y de la inversión consciente. Este es el último acto del mes de noviembre y la verdad es que estaba mirando antes de que comenzara la conferencia la programación y me he dado cuenta de que diciembre es un mes muy especial por las Navidades y hay muchos festivos, con lo cual al final en diciembre tendremos 3 actividades. Las 3 ya están disponibles en la página web, tanto en nuestra web de valueschool.es como en Eventbrite. Y la primera de ellas empieza el día 11 de diciembre, por la sencilla razón de que aquí en la primera semana de diciembre en Madrid hay varios festivos, hay un puente, la Constitución, alguna Virgen, con lo cual el día 11 es cuando retomamos actividad después de esta conferencia de hoy. También vamos a poner muy pronto las actividades de enero, que ya están también cerradas, así que podrán durante las Navidades inscribirse a los actos que deseen, como siempre digo, en la página web en www.valueschool.es. Hoy vamos a hacer una presentación de un libro a Luis García, ya le vieron seguramente algunos que estuvieron aquí la semana pasada, donde nos dio la masterclass de este mes de noviembre, que estamos haciendo un poquito prolongación del tema del mes anterior, que era el comportamiento inversor. Luis va a venir hoy a presentarnos con Pedro Bermejo el libro del que es coautor, que es El cerebro del inversor, editado por Pirámide, que tienen ejemplares de la obra en el mostrador que está en el vestíbulo, y voy a presentar a los autores sin más dilación. Pedro Bermejo, aquí junto a mí, es neurólogo, doctor en neurociencias por la Universidad Autónoma de Madrid y máster en biología del comportamiento por la Universidad Pablo de Olavide. Actualmente, Pedro es neurólogo en varios hospitales y profesor del Centro de Estudios Financieros. Es fundador y presidente de la Asociación Española de Neuroeconomía, medalla de oro al mérito y al trabajo y autor de los libros Cerebro rico, cerebro pobre, Neuroeconomía, El cerebro del inversor, Tu dinero y tu cerebro y Quiero tu voto. Quiero tu voto. ¿Hace cuánto? Ese es un título bastante que puede estar de mucha actualidad, ¿no, Pedro? Eso, por desgracia, lleva 4 años de actualidad. Luego hablamos de ese libro. ¿Está todavía disponible? ¿Se puede comprar? Está disponible. Perfecto. Sí. Y al lado de Pedro está Luis García, que es gestor junto a Michael Morosi del fondo de Mafre Behavioral Fund. Luis es licenciado en Economía por la Universidad Francisco de Vitoria, máster en Economía y Finanzas por el CENFI, es CFA desde el año 2013 y diplomado en Value Investing por el Ben Graham Center de la Ivy Business School. Antes de llegar a Mafre, trabajó en Banco Santander como analista de riesgos y en BBVA como analista de renta variable. Pedro y Luis, muchísimas gracias por venir a Value School. Gracias. A presentar el cerebro del inversor. Voy a hacer, la dinámica del acto va a ser la habitual, en este caso tendremos una conversación con los autores y luego abriremos un turno de preguntas que durará pues hasta las 8:15 más o menos, que es cuando venimos a acabar los actos habitualmente. Las primeras preguntas han salido así un poquito por orden lógico, van a ver que las voy a dirigir más a Pedro, pero bueno, invitando por supuesto a Luis a que responda, porque vamos a empezar a hablar pues de lo más concreto que es el cerebro a lo más general que puede ser los sesgos y las trampas que nos puede tender a la hora de invertir, de poner nuestro dinero a trabajar. Pero la primera pregunta sería para ti, muy a grandes rasgos, ¿somos menos racionales de lo que nos creemos en general los seres humanos? Pues depende de cuánto te creas, que sea racional o no, fundamentalmente. Bueno, hay gente que se cree que es muy racional y gente que se cree que es muy emocional tomando decisiones. Lo que pasa es que tomando decisiones va a depender mucho de la decisión que nosotros tomamos. Es decir, si yo te pregunto cuánto es 1 más 1, pues indudablemente tú vas a decir 2 y da igual lo emocional que seas ante esa pregunta. Ahora, si yo te pregunto a quién quieres más, a papá o a mamá, pues indudablemente la emocionalidad va a ser enorme. Lo que sí que es cierto es que lo que hemos visto es que nuestro cerebro cuando funciona tomando decisiones, sobre todo si nos metemos en un aspecto más concreto, como puede ser el mundo de la inversión, tomar una decisión de compra-venta, se activan a la vez lo que es la parte racional y la parte emocional. O sea, ¿cuánto hay de parte emocional? Es imposible poner un porcentaje, pero sí que es cierto que las estructuras cerebrales relacionadas con esa emocionalidad están siempre presentes cuando tomamos decisiones. En nuestro cerebro, por tanto, podríamos decir que conviven lo instintivo o más primitivo, por decirlo así, con lo racional y más sofisticado. Sí, digamos que nosotros tenemos
dos métodos diferentes para tomar las decisiones. En unos aspectos el racional es mejor. Pues, indudablemente, si yo tengo que tomar una decisión económica y tendría que valorarme pues, todos determinados criterios para tomar esa decisión o no, cuanto más racional sea, más tiempo le eche, mucho mejor. Ahora, lo instintivo también está ahí. De hecho, la forma de tomar decisiones instintiva está ahí porque nos ha servido para algo y lleva sirviéndonos para algo, fundamentalmente para salvar nuestra vida como seres humanos a lo largo de muchos milenios, ¿no? Si no, no estaría ahí. Entonces, nosotros tenemos estos dos métodos para tomar las decisiones, lo racional por un lado, lo emocional por otro, y a veces es muy difícil desvincularlas. A lo mejor yo simplemente quiero tomar una decisión económica, me estudio, me empapo muy bien de qué es lo que yo quiero comprar, del cuándo, del cómo y del por qué, pero a lo mejor simplemente esa sería la parte racional, pero luego tenemos esa misma inversión que la ha hecho mi vecino, la ha hecho mi gestor, con el que yo me llevo muy bien y me fío mucho de él, y ya me está entrando toda esa parte emocional. Y es muy difícil desvincularlas unas de otras. Funcionan bien las dos, cada una en su contexto, funcionan en paralelo y tendríamos que individualizarlas, porque cada una de ellas es buena para algo en concreto. O sea, estamos, y también lo digo ya, estamos demonizando esa forma de tomar decisiones intuitiva o emocional. Si nosotros no tomásemos decisiones intuitivas emocionales, no hubiésemos llegado como seres humanos al siglo XXI. O sea, está ahí, simplemente tenemos que controlar esa forma de tomar decisiones, que puede ser buena, puede ser mala. En economía ya adelanto que habitualmente es mala, entonces tenemos que controlarla. Pero están las dos funcionando en paralelo. Pero eso nos podría llevar a deducir que tenemos un cerebro que no es apto para la actividad inversora. Y te pongo un poco en contexto. Actualmente se está hablando mucho en Europa del auge de los populismos, el nacionalismo, de políticos que apelan a lo más tribal y dicen, no, es que claro, como nuestro cerebro se formó realmente en épocas donde aquella era la forma en que vivíamos, y eso históricamente o biológicamente es hace 2 minutos, pues claro, la sociedad del siglo XXI, el capitalismo, estos que uno trabaje y se beneficie a alguien que está en otros países, es como que no lo entendemos muy bien y no estamos realmente, nuestro cerebro tira más a lo primitivo, instintivo, tribal, y por eso triunfan este tipo de propuestas políticas, y no tanto lo racional, sofisticado que pueda ser ese razonamiento abstracto, ¿vale? De entender cómo funciona esto. Entonces, ¿el parecido razonamiento se podría aplicar a la actividad inversora? Sí, sin duda. De forma muy resumida podemos decir que nuestro cerebro no está preparado para invertir. O sea, nuestro cerebro no ha evolucionado para tomar ni decisiones económicas, ni decisiones de inversión, ni decisiones a largo plazo. Nuestro cerebro está preparado para sobrevivir. Entonces, a nuestro cerebro prima mucho más rápido la decisión rápida, la decisión que implica una solución rápida. Por eso también, si nos vamos al mundo de la política, al mundo de lo que acabamos de vivir ahora, es mucho más fácil llegar a los inversores diciendo, o llegar al público diciendo, no, la culpa la tiene el empresario, la culpa la tiene el que viene en patera, la culpa la tiene la inmigración, o la culpa la tiene cualquiera. O sea, cada uno, sobre todo, cuanto más nos vamos a los extremos, más echamos la culpa a unos a otros. Al final funcionan un poco de la misma manera. Entonces, eso es porque nuestro cerebro funciona habitualmente para estas decisiones rápidas de forma emocional. Y en el aspecto de la inversión, lo mismo. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos un efecto muy claro, que es el más sencillo de entender, que es el efecto manada. La tendencia que nosotros tenemos a invertir de la misma forma que los demás, a copiar las decisiones que los demás. Esto, claro, hace 50.000 años, pues indudablemente era una forma, si teníamos este efecto manada, era una forma de sobrevivir. Pues si tú ibas con tu grupo y uno iba corriendo, pues lo más normal es que hubiese visto el león. Si tú te quedabas, activabas esa forma racional y decías, a ver qué es lo que ha pasado, anda, mira un león, anda, mira, me llegará o no me llegará, tendrá hambre o no, podré escapar o no, te ha comido el león y se acabó esa forma racional, ya no se transmite a la siguiente generación, claro. Entonces prima esa forma emocional. En el tema de las inversiones, pues ha llegado hasta nuestros días. Ahora mismo tenemos un momento en el que todo el mundo compra, nos ponemos en el punto alto de la burbuja. ¿Qué es lo que te dice esa forma emocional? Haz lo que hacen los demás. Pues tienes esa tendencia a comprar en el punto más alto. Aunque tú sabes racionalmente que es el punto para vender, entonces estás chocando esa forma racional con esa forma emocional. En el punto más bajo lo mismo, estamos en la parte más baja del todo, pánico atroz en los mercados, todo el mundo vendiendo, pues claro, ¿qué es lo que te dice tu cerebro? Haz lo mismo que hacen los demás. Vende, claro, pero tú sabes racionalmente que es el momento para comprar, pero por eso te cuesta tanto tomar esa decisión, porque están enfrentando la racionalidad con la emocionalidad, y cuando vamos en contra de la emocionalidad, nuestro cerebro tiene una serie de mecanismos fisiológicos para evitar que vayamos en contra de esa emocionalidad, que habitualmente funcionan en un contexto de dolor.
Nosotros tenemos estructuras cerebrales que si hacemos lo contrario que lo que hace el grupo, nos duele directamente el cerebro. O sea, si yo a cualquiera de vosotros os veo un pisotón en el pie, por el pie va a subir una vía nerviosa que va a llegar hasta el cerebro y por un lado te va a decir, oye, que te están pisando el pie, que eso sería la corteza sensitiva. Por otro lado, esa misma vía se va a ir hacia otro lado distinto, que es la amígdala cerebral, que lo que te está diciendo es, y esto no te gusta. Por eso vas a intentar evitar que te pisen otra vez el pie. Pues, hombre, a la corteza sensitiva no, pero a la misma zona, a la misma amígdala cerebral, cuando tú haces algo contrario a lo que hace el grupo, se te va a activar esa zona. Por eso, si tú eres muy racional y en el momento bajo de la curva, en el momento en el que estamos en plena crisis, tú le das al botoncito de comprar, esa sensación que te entra de estar pasándolo mal no es sin otra cosa que la activación de la amígdala cerebral. O sea, todo el mundo que intenta comprar o vender racionalmente y le da justo al botoncito haciendo lo contrario de lo que está haciendo el grupo, en ese momento es cuando uno se encuentra mal. Tú te dedicas a esto, lo sabrás, esa sensación de encontrarte mal es simplemente la activación de la amígdala, la activación de zonas cerebrales que se relacionan con las emociones y que te llevan a hacer algo totalmente contrario a lo que sería lo lógico. ¿Cuáles son estas zonas cerebrales que intervienen en las decisiones de inversión? O por lo menos en el libro hablas de 4. Has mencionado ya la amígdala, está el núcleo accumbens, tienen nombres un poquito, claro, sí, técnicos, ¿no? O sea, en el libro fundamentalmente menciono 4 por no hablar de 40, porque podríamos estar hablando de 40, hay tantas y más. Se han relacionado un montón de estructuras cerebrales. Para que nos hagamos una idea, el cerebro es la zona más compleja del universo conocido, es la estructura más compleja del universo de todo lo que conocemos. Y precisamente la zona prefrontal del cerebro, que es la zona que se encarga de tomar decisiones, es la zona más compleja dentro del cerebro. Entonces estamos hablando de una zona realmente muy compleja. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahí tenemos 4 o 5 zonas con las que nos podemos hacer una idea de andar por casa sobre cómo esto funciona, pero luego tenemos muchas otras estructuras más, cada una con sus pinceladas. Por resumirlo mucho. Nosotros tendríamos en nuestro cerebro una zona que ve lo positivo de una decisión, que se llama sistema de recompensa cerebral, que funciona con dopamina, con un neurotransmisor que nos pone contentos cuando nosotros lo hacemos. Luego tenemos otra parte de nuestro cerebro que se llama sistema de aversión a la pérdida o de aversión al riesgo. Y de forma muy resumida, si yo activo más la parte positiva, el sistema de recompensa cerebral, voy a terminar comprando o invirtiendo o votando un candidato o comprándome el iPad próximo cuando vaya al centro comercial. Si activo más la zona del no, la que ve lo negativo de esa decisión, que se llama sistema de aversión a la pérdida, no lo voy a comprar. 2 estructuras. Y luego dentro de cada una de estas estructuras podemos ver algunas pinceladas, alguna estructura más. Dentro del sistema de recompensa cerebral, la parte del sí, la parte que si se activa terminas comprando, tenemos 2 estructuras fundamentales. Una de ellas se llama la corteza prefrontal, una parte muy concreta, por no hablar de más nombres, corteza prefrontal, que evalúa sobre todo las decisiones racionales, hace el cálculo matemático, evalúa los riesgos, y esas serían las decisiones racionales, irían por ahí. Y luego tendríamos el núcleo accumbens. El núcleo accumbens sobre todo se relaciona con las emociones, es decir, yo puedo terminar realizando una inversión o comprándome el iPhone 12 cuando salga, simplemente porque realmente yo crea que lo necesite, es decir, activando la corteza prefrontal, zona que evalúa las necesidades, o simplemente porque la persona que me está vendiendo el iPhone sea muy mona, o simplemente porque lo tenga mi vecino y me dé envidia. Da igual, eso me estimularía el núcleo accumbens. Y eso iría por la parte emocional. Es decir, emociones y razón van a ir a la vez en estas 2 estructuras y van a activar el sistema del sí compro, el sistema de recompensa cerebral. La parte del no, fundamentalmente, está compuesto por 2 estructuras, amígdala e ínsula cerebral. Cada una con un montón de funciones mucho más compleja, no lo podemos esquematizar de una forma tan simple como el sistema de recompensa cerebral. Cada uno ya tiene sus propios matices y si queréis entramos, pero ya es más complejo. Yo añadiría, perdóname, sí, Luis, por favor. Quizás sí que es, aunque luego lo desarrollemos más, el decir que en ese sentido el placer que nos supone comprar una acción en el mundo de la inversión y la rentabilidad normalmente tienen una correlación inversa. En ese sentido, lo que comentaba Pedro, ¿no? O sea, normalmente esas acciones que nos activan la amígdala porque son percibidas como problemáticas por el resto del mercado son las que acaban teniendo una mayor rentabilidad, no en todos los casos, pero muchas veces son las que uno necesita comprar porque en el mercado puedes ganar dinero de 2 maneras. Una es con compañías que todo el mundo percibe que van bien y que tú eres capaz de ver que van a ir aún mejor, pero esto es muy difícil y está al alcance solo de pocas mentes. Y otra es con compañías que van mal y tú eres capaz de ver que no son tan malas, sino que van a ir un poquito mejor o algo mejor de lo que piensa el mercado. Y esas son las compañías que activan esos
esas zonas del cerebro que nos provocan un dolor psicológico y un dolor físico. Claro, porque, y de inversión hablaremos más adelante, comprar Amazon a un precio carísimo, me puedes sentirme un campeón porque estoy en Amazon y tal y cual, pero claro, como inversión puede tener poco sentido porque ya haya hecho todo el recorrido que tenga que hacer o has pagado demasiado caro como para que sea una buena inversión. Entiendo que un inversor en valor, comprar abajo cuando acaba de caer, claro, es muy contraintuitivo, ¿no? Es decir, y es la ley de siempre, es compra barato, compra cuando esté abajo y vende arriba del todo. Nos cuesta hacer eso. Pero comprar abajo duele y comprar arriba hace que te sientas dentro de la manada, como comentaba Pedro, hacen que se segreguen esas sustancias que a ti te dan un placer físico, pero no es lo mejor para tu rentabilidad. Por eso decía que placer y rentabilidad normalmente tienen una correlación inversa en el mundo de la inversión. Pedro, para que nos hagamos una idea, porque a mí me parece que los números van a ser reveladores. ¿De cuántos miles de años estamos hablando que han intervenido en la formación de esta estructura? Es decir, esto no nació ayer, no lleva con nosotros 2 días, como quien dice. Esto es la historia del ser humano sobre el planeta. ¿De cuánto estamos hablando? No estamos hablando realmente de la historia del ser humano, no estamos hablando. Realmente estas estructuras de la amígdala, de la ínsula, ya proceden de los animales inferiores. O sea, si nosotros nos vamos a hablar de los monos superiores, por ejemplo, por no hablar de todos los homínidos que han pasado sobre la Tierra, ¿no? Que te vas a 1 millón de años atrás y demás, estos ya tenían estas estructuras. Pero el ser humano, fundamentalmente, la capacidad para desarrollar herramientas, procede de la corteza prefrontal, sobre todo la zona más evolucionada, la que se relaciona más con las decisiones racionales. Ahí sí que podemos estar hablando de 1 millón y pico de años, que es desde que el hombre, desde el Australopithecus, y fue el primero, que cada día te sacan uno de estos nuevos, ¿no? Si el Australopithecus fue el primero, podemos estar hablando de 1 millón de años desde que se empiezan a desarrollar estas primeras áreas de corteza prefrontal que se encargan de tomar decisiones ya un poco más racionales. Pero si nos vamos a animales inferiores, también la tenemos. O sea, tenemos resquicios de esas zonas, y la amígdala y la ínsula se han visto incluso en reptiles, se han visto en aves, se han visto en mamíferos. Claro, eso viene ya de muchos millones de años atrás. En el libro mencionas una técnica que me gustaría que explicases, que es la resonancia magnética funcional, que es la que, si lo he entendido bien, ha permitido que podáis empezar a ver el cerebro tomando decisiones en funcionamiento, ¿no? Claro. ¿En qué consiste y qué es lo que nos ha revelado a los científicos? Vale. Nosotros cuando pensamos en la resonancia magnética, pensamos en la resonancia magnética, la normal, la que uno se hace cuando va a un hospital y te lo mira. Esa sería, por decirlo así, la morfológica, la anatómica, la que tú ves, las estructuras anatómicas. La resonancia magnética funcional es una variante de ese tipo de resonancia magnética en la que nosotros vemos la función, es decir, vemos qué zonas cerebrales se están activando ante una función concreta. Es decir, si yo meto a un sujeto en la resonancia magnética y le pido pues, que mueva el brazo, pues la zona que se encarga de mover el brazo se va a activar. Si yo lo hago con varios sujetos y al final hago una serie de procesos que nos hace el ordenador, puedo ver perfectamente las zonas cerebrales que se están activando cuando yo muevo el brazo. Si me voy a algo más complejo, como pueda ser tomar una decisión en contra del grupo o realizar un tipo concreto de inversión o tomar la decisión que yo quiera tomar, se van a activar determinadas estructuras cerebrales. Y eso me va a permitir a mí ir dando situaciones distintas, con un precio más caro, con un precio más barato, con una acción de tal tipo, una acción conocida, una acción, en este caso, del IBEX, una acción de otro índice que no conozca tanto. Y claro, se van a ir activando zonas diferentes en el cerebro. De esa forma es como nosotros hemos ido pudiendo saber qué estructuras cerebrales se activan en todas estas situaciones. Y esta es la forma en la que in vivo, porque claro, estamos hablando de estructuras muy propias del ser humano, o sea, no es lo mismo que no puedes coger una rata y la abres y ves cómo funciona, o sea, ya no es así, ya estamos hablando de estructuras y de funciones muy propias del ser humano. Entonces la resonancia funcional lo que nos permite es el estudio in vivo de esa persona cuando toma una decisión y en un momento muy concreto, muy puntual, y lo que nos permite ver es eso, qué estructura cerebral se activa cuando pedimos a esa persona que haga algo. ¿Y nos podrías describir alguno de los experimentos, por ejemplo, que se refieren en el libro? Yo estaba leyendo y digo, ¿acaso irán un día a JP Morgan, cogerán a 5 analistas, les pondrán una especie de casco y les seguirán en su trabajo durante 1 hora, 1 hora y media? No sé cómo lo hacéis, evidentemente lo digo un poquito en tono jocoso, pero explícanos cómo captáis a un inversor y qué le pedís que haga y qué le colocáis para que se rastree, digamos, esa actividad cerebral y os permita sacar conclusiones. Imagino que no solamente con uno, sino que será
una muestra representativa de ellos. Ahora necesitas una muestra estadísticamente significativa. Este tipo de estudios ni son fáciles ni son baratos, desde luego. Estamos hablando de que una resonancia magnética funcional cuesta alrededor de unos 300 euros, más o menos. Entonces, si vas a estudiar una estructura concreta, que dependiendo de la variabilidad, pues vas a necesitar 10, 15, 20, 30 sujetos. Entonces, claro, te pones a calcular y ya las cosas no son tan fáciles. Realmente resonancia magnética funcional se utiliza, pero no se utiliza tanto. O sea, se utiliza para ver estructuras funcionales concretas. Una vez tú ya sabes que esa estructura participa en algo, en alguna función concreta, habitualmente ya no vas a hacer estudios tan caros, no tiene mucho sentido. Pero hay otra serie de estudios que podemos hacer, por ejemplo, por comentar uno de ellos. Hay uno de ellos que simplemente ve cómo tomamos diferentes decisiones más o menos agresivas en base a la cantidad de testosterona que tú tengas un día concreto. Simplemente tú coges una serie de agentes de bolsa, de brokers, les mides la testosterona con un simple análisis de sangre a primera hora de la mañana y ves los movimientos que hacen a lo largo del día. Y tú no dices nada, ni sabes que ellos no saben, es algo absolutamente ciego, no saben que están estudiando ni nada. ¿Qué es lo que ocurre? Las personas que tienen más testosterona, independientemente de que sean mujeres o hombres, los que tienen más testosterona a primera hora de la mañana tienen un comportamiento general más agresivo. ¿Qué es lo que ocurre? Que compran y venden más veces a lo largo del día, arriesgan más, de media consiguen mayores beneficios, digo de media, va a haber gente que va a conseguir muchos más y gente que va a perder dinero, lógicamente, ¿no? O sea, son un tipo de estudios relativamente fácil. Y tenemos muchas más técnicas. Tenemos con electroencefalografía, análisis hormonales, prácticamente todos los que queramos, incluso técnicas mucho más complejas de tomografía, de emisión de positrones, cosas raras que todavía se le están buscando un poco utilidad. Pero cada vez tenemos más medios que generalmente proceden del mundo de la medicina para ver el cerebro, estudiar el cerebro ante determinadas funciones. A partir de ahí, métodos tenemos cada vez más y situaciones es simplemente echarle imaginación y plantear esas situaciones. Te escucho y me viene a la cabeza un concepto del que oí hablar mucho el año pasado porque se editaron varios libros sobre ello, que es la neuroplasticidad. Muchos autores planteaban pues eso, que podemos aprender un montón de cosas y nuestro cerebro se reconfigura. También interviene, es decir, con esta propiedad del cerebro vamos a conseguir a lo mejor decidir mejor o que esas estructuras cambien y nos volvamos más racionales cuando invertimos, o no van por ahí los tiros, no hay nada que hacer, somos como somos. Nosotros podemos aprender, pero el concepto de la neuroplasticidad hay que tener un poco de cuidado, porque el concepto de la neuroplasticidad vende mucho. La neuroplasticidad simplemente es la capacidad que tiene el cerebro para adaptarse. Ya está. O sea, si yo a cualquiera de vosotros os corto un dedo, la zona del cerebro que está encargada de recibir las conexiones de ese dedo, la sensibilidad de ahí, pues ya no está recibiendo nada. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a coger otra función distinta. Va a coger la función de los otros dedos y los otros dedos se van a especializar más. Pero no nos tenemos que ir a algo tan complejo. La neuroplasticidad es simplemente el proceso de cambio del cerebro. O sea, cualquier agente externo va a cambiar nuestro cerebro. Todos vosotros que estáis aquí y los que están desde casa viéndonos, escucharnos simplemente está suponiendo un estímulo. Espero que positivo, pero está suponiendo un estímulo. ¿Qué es lo que estáis haciendo? Estáis aprendiendo. Vuestro cerebro está cambiando, está creando conexiones nuevas, porque si no, no aprenderíais nada. O sea, todo lo que estáis aprendiendo ahora, estáis aprendiendo conexiones nuevas, estáis generando unas estructuras nuevas en vuestro cerebro. Cuando la reunión acabe, vuestro cerebro va a ser ligeramente distinto que antes cuando habéis venido. Ese es el concepto de la neuroplasticidad. Nuestro cerebro es plástico, está aprendiendo constantemente. Entonces, ¿que podamos ser con el tiempo más racionales? Sí o no, dependiendo si lo intentas y dependiendo si vas por ahí. O sea, si tú das los pasos necesarios para tomar decisiones más racionales, entre ellos pues está aprenderte cuáles son los sesgos emocionales, si no pues vas a seguir cometiendo los mismos errores. Si tú sabes los errores que tienes cometiéndolos, que los vas a cometer, pues entonces vas a tener menos posibilidades de cometerlos. Simplemente una forma para ser más racional. Que ese mismo concepto luego lo queremos traducir y utilizar un concepto tan bonito como la neuroplasticidad, que son los cambios cerebrales, pues sí. Pero realmente es eso, cada vez que uno aprende, se lee un libro o está rezando o va a pasar frío a algún sitio, tu cerebro está recibiendo información, entonces se está adaptando y está creando estructuras nuevas. Mencionaste hace unos minutos la testosterona como una hormona que influye en la toma de decisiones a los brokers que has mencionado. Eso me lleva a preguntarte si existen diferencias entre hombres y mujeres en la forma en que toman decisiones de inversión. Tuvimos hace unos meses la presentación de un libro que se llamaba, en inglés se titulaba así, algo como Warren Buffett invierte como una chica, como una mujer, y por qué tú también deberías. Y había aquí 3 gestoras que nos explicaron bueno, pues lo que piensan sobre ello y tal. ¿Existen diferencias causadas por la biología en la forma de inversión de hombres y mujeres?
Pues pregunta complicada hoy día, ¿no? Hay que ir con cuidado en ese tipo de cosas. Pero bueno, podemos decir que sí que existen diferencias entre hombres y mujeres, pero existen diferencias más pequeñas de lo que habitualmente la gente opina. O sea, tanto hombres y mujeres somos curvas de Gauss, y esas dos curvas de Gauss se tocan, en una buena área se tocan, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que en términos normales, en la mayoría de las ocasiones, el hombre tiene más testosterona, tiene una mayor agresividad y tiene receptores de testosterona diferentes que la mujer, como es lógico, porque si no los cuerpos se hubiesen desarrollado hacia cosas distintas. O sea, una de las hormonas que claramente nos provoca cambios distintos en hombres y mujeres, y entre ellos estos cambios están en el cerebro, la testosterona. Por hablar de una de ellas, indudablemente los estrógenos también, los progestágenos, todas las hormonas sexuales provocan cambios en hombres y en mujeres. Hormonas preferentemente masculinas y femeninas en hombres y en mujeres, o sea que todos tenemos de todo. Sí que es cierto que en términos generales el hombre tiende a ser más agresivo tomando esas decisiones. Tiende a ser más agresivo, tiende a arriesgársela más, tiende a jugársela más, tiende a realizar más procesos de compra-venta para lo bueno y para lo malo. O sea, en un momento puntual es más posible que tenga posibilidades, si gana, que gane más, pero también es cierto que a largo plazo, con todos estos episodios de compra-venta y de no planificarlo bien, porque habitualmente el hombre tiende a tomar decisiones mucho más rápidas que la mujer. Más precipitadas, a lo más mejor. precipitadas. Claro, tenemos que entenderlo esto desde el punto de vista antropológico y tenemos que pensar que somos absolutamente complementarios, si no, no tendría sentido que nos hubiésemos criado juntos, ¿no? O sea, somos muy complementarios. Uno de los dos, en este caso el hombre, ha tenido que tomar decisiones más precipitadas a lo largo del tiempo para favorecer la supervivencia. La mujer ha tomado decisiones, por decirlo así, no quiero utilizar la palabra racionales, pero sí más sosegadas. Más conservadoras. Más conservadoras, ¿no? Claro, ¿esto es bueno o malo? Pues dependiendo del contexto. O sea, indudablemente, si tú tienes ahora mismo un episodio, una sobrereacción a la noticia y una caída muy brusca de los mercados que se va a recuperar de forma brusca, pues a lo mejor el hombre puede aprovechar mejor porque va a tomar la decisión más rápida. Ahora, a largo plazo, pues posiblemente la mujer sí que sea más conservadora o piense más las opciones antes de actuar, que también puede ser positivo a largo plazo, ¿no? Entonces, no podemos hablar ni mucho menos de uno mejor, otro peor, sino simplemente adaptándonos a entornos concretos y a situaciones concretas. Luis, te voy a preguntar, desde luego lo que tú nos digas ahora, a la pregunta que te voy a hacer va a ser puramente anecdótico, porque te voy a preguntar por los casos, si tu experiencia como gestor, conociendo a hombres y a mujeres, a gestores y a gestoras, parece corroborar lo que explica la biología, lo que nos ha comentado Pedro. ¿Tú has visto perfiles diferentes, formas? Se me ocurre, no lo sé, por ejemplo, estaba yo escuchando y pensaba en esta película no está de Margin con la gran apuesta, puede ser. Todos eran hombres, los que jugaron y se arriesgaron un montón. No sé, a lo mejor tú sabrás mejor que yo. Ha habido mujeres que han hecho grandes jugadas inversoras y, como digo, esto es la anécdota. Pero... Las hay. Lo que pasa es que sin duda vivimos, por desgracia, todavía en un hombre que está en un mundo, el de la inversión y el de la inversión en valor, que todavía está mucho más dominado por los hombres que por las mujeres. Hay mucho más elementos que podemos juzgar en cuanto a hombres que en cuanto a mujeres. Conozco menos, las que conozco, varias de las que estuvieron aquí el año pasado, pues son mujeres que lo han hecho bien. Es verdad que en términos generales, es poco lo que dice Pedro, ¿no? Al final todo esto es en términos generales es así, pero bueno, luego es ir caso por caso. Yo según lo estaba contando, me estaba pensando en mi casa es un poco al revés. Mi mujer es un poco la que es más impulsiva, yo el que soy un poquito más calmado y de tomar las decisiones un poco más tranquilas y de largo plazo. No sabría decirte, efectivamente has dado en el clavo que por desgracia todavía hay pocas mujeres gestoras a día de hoy en España. Puede ser porque les guste menos, no lo sé, a una gran mayoría. Puede ser, no sé cuál es el motivo, pero no lo sabemos. No sé cuál es el motivo, pero... Dicen que si Lehman Brothers hubiese sido Lehman Sisters no hubiésemos tenido la crisis. No lo sabemos. No podemos hacer estudios comparativos. Nunca sé, desde luego que no. Escribís en el libro una frase que está en el índice, además, es el nombre de un capítulo. Decís, las bolsas se comportarán como los inversores crean que deben comportarse. La pregunta ya para los dos es si existe tal cosa como la psique del mercado. Pues depende de lo que definamos psique del mercado. Yo considero que la psique del mercado, por utilizar esa palabra, es el conjunto de las psiques de los inversores individuales. O sea, si los inversores individuales todos creen que va a subir y todos les da por comprar, no va a haber una psique del mercado que haga que el mercado baje, eso está claro, ¿no? Yo creo que es simplemente una forma de definir el conjunto, la media, el conjunto general de los inversores. Si entre todos la media deciden que esto va a subir, tiende a subir, y si la media decide que esto va a bajar y les da por vender, pues tiende a bajar.
tu experiencia como inversor lo ha visto, no voy a decir ya las manos negras que mueven el mercado, porque eso sería otro tipo de planteamiento, pero si has visto esas euforias, esos nerviosismos reflejarse en la cotización de valores que seguías. Totalmente, ¿no? Es el día a día. In the short run is a voting machine, in the long run a weighting machine. En el corto plazo es una máquina de votar, ¿no? y está mucho más sujeta a esas emociones. En el largo plazo es cuando los fundamentales normalmente se acaban imponiendo. Digo normalmente porque al final esto de la inversión no deja de ser un juego de intentar poner las probabilidades a tu favor. En algunas te vas a equivocar, pero si logras con tu metodología y con tu proceso de inversión poner esas probabilidades a tu favor, a largo plazo lo normal es que te pasen cosas buenas. Pero a corto plazo puede ser que no. Ahora estamos en un contexto de mercado que es bastante complicado para hacer ese análisis fundamental y para la selección de valores. O algo más complicado que otros periodos, ¿no? Porque al final siempre es complicado. Todos los que estamos en esto pues vivimos en la convicción de que al final las compañías que tenemos en la cartera tienen un valor y que eso se realizará a largo plazo. Pero en el corto muchas veces te toca sufrir ese voting machine, ¿no? Esa psicología de la masa que te lleva hacia sitios que quizá tú puedas pensar que no son los más racionales. Y esto lo tratáis en el libro porque hay un capítulo dedicado, no lo llamáis análisis técnico, pero sí explicáis las resistencias y los techos, ¿no? Quizá ahí es donde se ve, mejor que en ningún lado, plasmado además en un gráfico, esa psique del mercado diciendo de aquí no va a bajar y hasta más de acá no puede subir. Claro, o sea, nosotros tenemos cifras que son psicológicas para nosotros. O sea, porque cuando vamos a comprar un centro comercial me ponen 9,99 y no me ponen 10, porque tu cerebro interpreta que 10, ese número tan redondito, es un número carísimo, y 9,99 pues no es tan caro, ¿no? Porque no hemos pasado de determinado nivel. Eso en el mundo de la inversión también lo tenemos. Indudablemente cuando pasamos ya no te tienes que ir simplemente a estas líneas psicológicas, ¿no? Tan claras de 800 o 1000, sino nosotros ya tenemos en cuenta también todos los valores, todas las resistencias, significa eso, simplemente valores psicológicos. Si el precio llegó a tanto en tal momento, pues no va a pasar de ese punto, ¿no? A un soporte. Si en este momento cambiamos la dirección del mercado, el sentido del mercado, pues posiblemente ahora también lo haga, ¿no? Y claro, eso con el paso de la experiencia, pero sin esta explicación psicológica, es lo que otros han llamado análisis técnico, indudablemente, ¿no? Añadiría, tú comentabas compré a este precio, yo añadiría también algo que se da mucho en el mundo de la bolsa, que es la acción salió a bolsa a ese precio, ¿no? Cuando hay una salida a bolsa reciente, ese precio de salida fija una referencia psicológica y para muchos inversores pues es difícil abstraerse de ella, ¿no? y vender cuando el precio está por debajo. Y saliéndonos de la bolsa, un ejemplo muy claro es el del mercado inmobiliario. Aquí en España hemos vivido de manera muy reciente, ¿no? Oye, es que compré un piso por 200.000 euros, el mercado ha caído, me plantean una buena oferta, pero ¿cómo lo voy a vender si está por debajo del precio al que lo compré hace unos años? Bueno, pues quizá la decisión desde un punto de vista racional sería venderlo si esa oferta está por encima del mercado o por encima de lo que pensamos que vale ese piso, y sin embargo el cerebro nos lo pone difícil porque estamos anclados, hay ese sesgo de anclaje al precio al que compramos el piso y no queremos realizar esa pérdida, que eso linka con otra parte que también podemos comentar, que es cómo las pérdidas duelen en nuestro cerebro más del placer que nos da las ganancias, ¿no? Antes hablabas de los estudios, pues hay un estudio que dice que más o menos el perder una cantidad de dinero nos duele el doble del placer que nos da ganar esa misma cantidad de dinero. Y eso nos lleva también pues, a que no realicemos pérdidas, a que a veces no tomemos decisiones, intentando huir de vernos envueltos en pérdidas económicas. Pues voy a aprovechar para hacerte en público una pregunta personal, Luis. A ver. Yo tengo, creo que unas acciones de Santander de aquella época, yo creo que eran como, yo creo que las compré cuando todavía era Banesto. Ahí las dejé yo con 18 años, luego fue absorbido por el Santander y no he hecho más que bajar. Entonces estoy como diciendo, a ver si sube, llevo ya como 20 años con ellas, es una mala decisión, yo estoy ahí siendo presa de este sesgo, estoy evitando vender para realizar la pérdida cuando a lo mejor estoy, supongo, perdiendo muchas otras oportunidades. Yo soy una víctima de mi cerebro en este caso. Muy anclado, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Claro, el proceso racional sería intentar entender hacia dónde va el negocio bancario, en concreto hacia dónde va el negocio de Banco Santander, llegar a una valoración, lo cual ya aviso que es bastante complicado en este caso, y a partir de ahí comparar con el precio de mercado, ver si hay un margen de seguridad suficiente
y tomar mi decisión de Me compra. pides o venta. mucho, Luis. Yo no. No lo hay, es más rápido vender y eso meterlo en el Mafre AM Behavioral Fund y ya que los gestores tomemos la... No estaba preparado, parece que sí, pero ha quedado muy bien, pero era espontáneo. Yo no te voy a decir si comprar, ni si tienes que venderlas o tienes que comprar más. Mi consejo va a ser que hagas lo mismo que harías si esas mismas acciones las hubieses comprado ayer. Si las hubieses comprado ayer y valen lo que valen, ¿qué harías con esas acciones? ¿Te quedarías con ellas o las venderías? Y de esa forma te vas a quitar todo ese sesgo de tenerlas 20 años o el tiempo que sea, que ya tienes un aprecio, ya te falta ponerle un nombre a cada una de ellas. Exacto. Hemos hablado del efecto anclaje y ese es otro efecto que es el dotación. Claro. Tiendo a valorar más lo que ya tengo que lo que no tengo. O sea, esas acciones de Santander, por tenerlas, tu cerebro hace que les otorgues un valor superior que si no las tuvieras. Por ahí lo que dice Pedro. Son mías, ¿no? Intenta mi tesoro, es mi un tesoro. poco el efecto Gollum en ese sentido. El efecto Gollum. Muy bien. Pedro, hemos hablado de diferencias entre sexos, hemos hablado de las hormonas. ¿También invierten distintamente los mayores que los jóvenes, los ancianos que los que estamos en esta juventud de los 40? Sí, nosotros como jóvenes todavía podemos... Sí, efectivamente se han visto diferencias, ¿no? Se han visto diferencias generales. Cierto es que en personas mayores va a depender mucho de la educación que tengan a lo largo de toda la vida, ¿no? Una persona joven de 20, de 30, de 40 años, ¿no? Pues quizá no hayamos tenido tanta experiencia inversora. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que en gente más joven, fundamentalmente lo que existe es más testosterona. La cantidad de testosterona tenemos un pico, a partir de la adolescencia estamos llegando a ese pico, 18, 20 años, a partir de ahí se nos mantiene y a partir de los 30, 30 y pocos se empieza a decaer, ¿no? Esa testosterona, ese exceso de testosterona, tanto en hombres como en mujeres, estamos hablando de los dos, lo que hace es que vayamos a ser más agresivos. Más agresivos en todos los aspectos. O sea, si tú vas por la M30, M40 y te adelanta 200 km/h, pues le miras y es muy raro ver un abuelillo de 80 años que sabe que está conduciendo. No sería lo normal, ¿no? Lo normal es que sea una persona joven, de 20 y tantos, 30, y encima más varón que mujer. Eso sería lo normal. Pues ese tipo de conducta que la tienes por una cosa, la vas a tener para otra. Entonces, claro, vas a ser más agresivo tomando esas decisiones. La gente más mayor, aquí cada uno siempre mayor es el que tiene más edad, el que está hablando. Pero bueno, a partir de los, pues digamos ya mayor, ¿no? 70, 80 años, ya esta franja de edad, habitualmente se produce una atrofia en el cerebro. ¿Qué es lo que ocurre? Que esa atrofia no es simétrica, no ocurre en todas las áreas del cerebro igual, y hay áreas del cerebro que se atrofian más que otras. Por ejemplo, la corteza prefrontal, la zona de la racionalidad, se atrofiaría más que las zonas emocionales. ¿Esto qué ocurre? Que existen determinadas emociones que van a primar en esta gente ya de 70 y tantos, 80, más años todavía. Y fundamentalmente una emoción que existe mucho en esa época es la confianza. Entonces, claro, tú ya tienes menos capacidades racionales, te vas a centrar mucho más en la confianza. Al final, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a tomar la decisión, la que te recomiende tu compañero, tu comercial del banco de toda la vida, ¿no? Y bueno, a partir de ahí ya podemos entender cosas como las preferentes y cosas así. De lo que comentáis incluso en el libro, es decir, precisamente me interesó bastante leerlo porque, claro, ya te entiendes muchas cosas. Luis, vamos a entrar un poquito en materia acerca de consejos para evitar trampas con las que como inversores particulares, y si luego te parece te pregunto por los gestores profesionales, trampas que podemos evitar. Por ejemplo, pongamos que leemos la prensa financiera. ¿Qué tipo de trampas, de gatillos, de botones rojos están ahí ocultos, pero están puestos por quien pone la noticia para que actuemos sin mucho pensar, ¿no? Con poca racionalidad y mucha más emocionalidad? Bueno, el tema de la prensa financiera daría para un capítulo aparte, ¿no? Porque pues, hay gente que... Y separemos, ¿no? Hay periodistas dentro de la prensa financiera que sí escriben con mucho criterio y hay otros pues, que no tanto, ¿no? Y es verdad que en el día de hoy, no solamente en la prensa económica, sino por desgracia en todos los tipos de prensa, lo que prima es ese titular, ¿no? La sangre, y eso nos lleva más hacia el lado emocional que comentaba Pedro, ¿no? Y nos puede hacer tomar decisiones malas. Yo creo que si hiciéramos un estudio de qué hubiera pasado si hubiéramos comprado cuando en la portada del Financial Times se anunciaba sangre en las calles, probablemente las rentabilidades nos sorprenderíamos de lo elevadas que podrían haber sido. Me preguntabas por algunos trucos para el inversor particular. Luego entraremos en los del profesional, aunque ya advierto que son bastante similares, pero pasan por alargar un poco los espacios de tiempo en los que tomamos las decisiones, precisamente tratar de no ser impulsivos, tomarnos nuestro tiempo para tomar las decisiones, quizá hacerlo cuando el mercado ya esté cerrado y tengamos menos estímulos,
intentar hablar con alguien y nunca decidir solo. Hay estudios que dicen que cuando tomamos decisiones en un idioma que no es nuestra lengua materna, tendemos a ser más racionales. Hay técnicas, nuestros amigos de Oros siempre dicen que ellos hacen de abogados del diablo, ¿no? Cuando tienen una tesis de inversión construida, se reparten los papeles para que uno de ellos tenga que destruirla. Pues a mí eso me parece inteligentísimo y es algo que nosotros hemos copiado. Salir de la burbuja, ¿no? Pues todo este tipo de cosas ayudan a y los titulares que leemos, en plan, los 10 valores en los que estar en el comienzo de año, o no sé, este tipo de cosas, fiarnos, porque claro, uno da... ¿Es un sesgo? ¿Es sesgo de autoridad posiblemente? Que uno lo encuentre en el 5 días o en la expansión y le otorgue validez y por tanto empiece a informarse y acabe invirtiendo en empresas sin mucha más información que esa. Probablemente sesgo de querer vender más periódicos, ¿no? Yo no sé si... No, pero es verdad que sí que existe ese punto de que siempre el ser humano tiende a dar más importancia a la opinión del experto. Y si tomamos como experto a quien escribe en la prensa financiera, que ya digo hay que distinguir porque algunos sí lo son y otros pues no, es verdad que nos podemos dejar influir por esas acciones. Pero esas acciones o esos titulares normalmente suelen ir ligados a recomendaciones de analistas y eso tiene dos vertientes. Una suelen ser empresas muy seguidas y muchas veces las mejores oportunidades de inversión están en empresas un poco más escondidas. Y dos es cuando normalmente todo el mercado te está apuntando a que esas son buenas empresas, lo que hablábamos antes, ¿no? Pues esas expectativas buenas muchas veces ya están incorporadas en el precio de mercado, ¿no? Es raro que una opción que sea de consenso acabe siendo la más rentable a largo plazo. Normalmente tienes que ir a esas acciones que psicológicamente activan áreas del cerebro que te hacen sentir un poco más de dolor, que están fuera del consenso, porque son en las que no hay buenas expectativas o excelentes expectativas incorporadas, sino todo lo contrario. Hay incorporado en el precio pues sensación de que hay problemas, de que hay algo que no funciona bien, y ahí es donde el análisis del profesional pues aporta algo más de valor. Pedro, pongamos que yo soy lector de uno de estos periódicos y han hablado de fondos en los que hay que estar para el año que viene y me voy a la oficina bancaria a contratarlos. ¿Qué me voy a encontrar ahí que está puesto de esa manera o que el comercial lo va a expresar, o bueno, incluso haces referencia a la indumentaria, a su aspecto físico, para hacerme comprar? Te vas a encontrar una persona que te va a decir algo que le va a interesar a él, eso es lo primero. Si tienes eso en cuenta, ya tienes la mitad de la guerra ganada. Ya lo de guerra porque hay un juego de influencias, lógicamente. Hay un montón de sesgos, se han descrito 400 y pico formas de influencia o de manipulación, si queremos utilizar la palabra mala, ¿no? Entonces, a nosotros nos va a manipular todo, nos va a influenciar todo. Si simplemente nos trata de una forma adecuada al director del banco, ya nos va a estar manipulando. Si esa persona te va a invitar a tomar algo antes de firmar, te invita simplemente a tomarte un café antes, eso ya se llama efecto Google. Esa es una de las formas de manipulación. Por ejemplo, te pregunto porque yo a veces he ido y me han invitado a sedes de banca privada. Madre mía, lujosísimo todo. Aquí, mármoles, maderas, ni un empleado, no les ves. Pero es como un salón da imagen de selectividad, de exclusividad, ¿no? Eso supongo que me inducen a comprar y... Claro, si eres más racional piensas que eso luego lo han pagado con las comisiones que les han cobrado a los que están invirtiendo allí. Entonces, cuidado, depende un poco con la idea que vayas, ¿no? Si ya sabes un poco cómo funciona esto, vas ya con esa idea de tener un poco de cuidado. Hay un montón de sesgos, como comentaba. El efecto Google simplemente es dar un estímulo, algo que nos gusta, que nos resulta atractivo antes de tomar la decisión final. Nos invitan a tomar un café, nos invitan a tomar cualquier cosa. Eso me va a estimular el núcleo accumbens, ese sistema equilibrio de recompensa, el sistema de aversión a la pérdida, me va a inclinar hacia el sistema de recompensa y en el momento en el que yo tenga que tomar una decisión, lo voy a hacer con ese sistema, ese equilibrio parcialmente inclinado hacia la compra. Entonces va a ser mucho más fácil que por invitarme a un café yo termine haciendo una inversión. El efecto halo es simplemente la apariencia física de esa otra persona. Si me da una sensación de seriedad, de confianza, ya directamente esa confianza se le voy a trasladar al fondo de inversión. Entonces vamos aumentando sesgos. Fíjate, a mí me dijeron que, y es normal, y Luis, confírmamelo si me estoy equivocando, que los gestores transmiten en las fotografías para su página web más confianza si aparecen con los brazos cruzados. Ponte brazos cruzados porque eso es como seriedad y confianza. Luego, respecto al lenguaje no verbal, hay muchísimas cosas. Por ejemplo, nos da más confianza una persona que tiene pelo a una persona que es calva. Ese tipo de cosas se han descrito, se han hecho sus estudios comparativos y eso en política se sabe muy bien, por ejemplo. Hay un montón de técnicas. O sea, eso es invertir por los pelos, no es es un muy buen criterio. Por cosa. Claro, pero ten en cuenta que cuando estamos hablando de una persona, en la gran mayoría, el 90 y tantos % de la información que nos está transmitiendo esa persona, sobre todo si estamos hablando de un tema que no conocemos, como un fondo de inversión que tiene cláusulas de todo tipo, todo es
todo es información no verbal. Entonces, al final, tu cerebro va a tener que tomar una decisión de sí o no, y el 90% de la decisión es no verbal. Es no verbal y es por cosas que no están ahí escritas y que no sabemos interpretar. Al final, muchas veces tu cerebro lo que crea es una forma rápida de tomar la decisión, que tu cerebro ya directamente le da igual lo que te cuente, y es simplemente te transmite confianza o no te transmite confianza. Ya está. También es bastante racional, ¿no? Me refiero a que eso, aunque es irracional, en su irracionalidad es racional, y me explico. Porque lo contrario incorpora un coste muy grande, que es el coste de leerme todo el contrato, las cláusulas, informarme. Eso es tiempo, eso es esfuerzo, eso te intimida porque no conoces y te parece muy complejo. Es decir, la solución más barata o más eficaz frente al coste es precisamente fiarte de quien está bien vestido y te lo recomienda. Claro, por eso se han mantenido las decisiones emocionales con el paso del tiempo, porque son mucho más baratas para nosotros en tiempo y en energía. O sea, es mucho más barato para mí, hablando desde un punto de vista cerebral, mucho más barato para mí tomar la decisión, lo mismo que hace mi vecino, lo mismo que hace la persona en la que yo me fío, que simplemente de tenerme que poner a estudiármelo todo y con muchos conceptos que yo no entiendo, porque no soy economista. ¿Quieres añadir algo, Luis? Sí, no, hablabas, es que hay una anécdota curiosa. Bueno, primero ya me habéis dicho 3 cosas que tengo que hacer. Una es cambiar la foto de LinkedIn cuando salga, ¿no? Otra es ir a Hugo Boss y la otra mirar vuelos a Turquía, porque también me empieza a clarear. Pero no, había una anécdota curiosa del tema de las reuniones y las apariencias y los estímulos, que es una de las cuando conocí a Pedro ya hace bastante tiempo, me comentó, cuando tengas una comida importante y quieras causar una buena sensación, pide un postre dulce al final. No sé si quieres explicarlo un poco más. Sí, o sea, una de las cosas que más nos llevan a tomar decisiones, nosotros cuando vemos algo positivo, algo que nos va a activar el sistema de recompensa cerebral, lo que estamos liberando es dopamina en nuestro cerebro. Hay formas muy sencillas de liberar dopamina que no tienen nada que ver con la decisión. Entre ellas es un postre dulce y sobre todo si lleva chocolate. El cacao lleva mucha cantidad de dopamina, o uno de los precursores de la dopamina, ¿no? Entonces sí que se ha visto que simplemente añadir algo de cacao, algo de chocolate, algo dulce, lo que va a hacer es que va a inclinar de una forma inconsciente ese equilibrio, sistema de recompensa, versión a la pérdida, hacia el sí, hacia tomar esa decisión. Y va a ser mucho más fácil, va a ser más fácil que terminemos comprando algo o adquiriendo un producto o invirtiendo o firmando un contrato simplemente porque tú has consumido determinados productos en la comida. Madre mía, es un campo de minas, ¿eh? Esto es tremendo. Luis, ya hemos ido a la oficina bancaria o a la banca privada, bueno, hemos contratado ese fondo, nos lo han vendido. Sesgos, conductas que como inversores particulares a partir de entonces debemos evitar o poner un poquito en jaque. Bueno, pues si estamos hablando de que precisamente de lo más peligroso es ese control de las emociones, pues yo diría limitar el número de estímulos al que estamos expuestos. O sea, esto de estar mirando cada 2 por 3 lo que están haciendo mis fondos o las acciones que están dentro del fondo no te va a llevar a nada bueno. Dilátalo un poco más, míralo cada cierto tiempo. Más en fondos de renta variable en los que la volatilidad es muy alta, pues oye, intenta no estar preocupado por eso cada 2 por 3 porque te va a llevar a tomar decisiones más irracionales y lo normal es que acaben siendo peores. Ese es el fundamental, por supuesto, haz tus deberes, pero eso más que un tema psicológico es un puro tema de sentido común, ¿no? Cuanto más información tengas, pues también aumenta la racionalidad en tu toma de inversiones. Y vamos a hablar, si te parece, para ir terminando, sobre los rasgos psicológicos de la conducta inversora en los gestores profesionales. Te voy a poner una serie de situaciones y me dices un poquito, pues, en tu experiencia y lo que has compartido con tus colegas, cómo os sentís y a qué os enfrentáis. Por ejemplo, como inversor en valor, bueno, pues una de sus marcas es que uno invierte, un value investor invierte donde los demás no están invertidos, buscando precisamente ese valor, esa acción poco seguida por el mercado. Claro, pero eso da un poco de miedo, entiendo yo, porque si no ha invertido nadie será por algo. Totalmente. Se juntan muchas cosas. O sea, se junta el que sales de la manada, como explicaba bien Pedro, ¿no? O sea, sales de esa situación que psicológicamente te hace estar cómodo. Luego muchas veces, también lo anticipaba antes, ¿no? Son acciones que normalmente no van las cosas del todo bien y que han estado cayendo, y por eso, pues, si están baratas normalmente es porque han estado cayendo. Puede ser que no, puede ser que haya subido y puedan estar y puedan valer más todavía, pero normalmente es que han estado cayendo. Y ahí se junta con otro tema que no hemos comentado, pero que también es importante, y es que nuestro cerebro está más preparado para pensar de manera lineal. O sea, después de 1, 2, 3, pues viene el 4 y el 5. Y que cuando una acción está cayendo, lo normal es que siga cayendo, y que cuando está subiendo, lo normal es que siga subiendo, ¿no?
Entonces ya digo, sales de la manada y aparte tienes que comprar acciones que van cayendo con la convicción de que eso va a cambiar y de que ese comportamiento lineal del precio de la acción en un momento determinado va a cambiar y se va a ir para arriba. Vale, y has invertido en una acción X, llevas ya, no sé, 18 meses y no acaba de subir. ¿Qué os pasa por la cabeza? ¿Cómo se siente el estómago? Es decir... No, fatal. A ver, o sea, quiero decir, por mucho que estudies, por mucho que lo conozcas, el pasar los malos ratos no te lo quita nadie. Y lo que hablábamos antes, o sea, probablemente ese mejor momento para comprar es el momento cuando a ti más miedo te da, cuando más te duele el estómago. Esto hay muchos inversores en valor que ya lo han contado. Y cuando va pasando el tiempo es normal que te desesperes. Por eso decía que las técnicas de los inversores profesionales y particulares se parecen mucho. Intenta no estar sometido a estímulos muy constantemente. Intenta volver sobre tus tesis de inversión cuando haya resultados trimestrales, cuando haya nueva información que tienes que incorporar. Haz ese seguimiento, haz tus deberes. Cuanto mejor hagas tus deberes, más convencido vas a estar. Y luego intenta, algo que nosotros hacemos, y de lo que Pedro es parte también, porque Pedro es parte del consejo asesor de nuestro fondo, es salir de estar hablando siempre con otros gestores de inversión, ¿no? y poder hablar sobre nuestras decisiones de inversión con un neurólogo, con un militar, como tenemos, con un profesor de universidad, con gente que están en ámbitos distintos al nuestro y que no están constantemente expuestos a lo que pone en la prensa económica o a los informes de los analistas que recibimos pues, la mayoría de los gestores. Otro momento, tú imagínate que esa empresa en concreto ha empezado a subir, va fenomenal, llega a tu objetivo, a tu precio objetivo, y parece que va a seguir subiendo. ¿Vendes porque te has propuesto vender cuando llegue a 25 o haces trampas y dejas a ver que corra un poco más? Es verdad que en mi experiencia personal es bastante más difícil vender esas acciones que han ido bien que comprar las que van mal. Ya digo, revisitamos con cierta frecuencia esa tesis de inversión, con una periodicidad trimestral, porque normalmente las compañías publican resultados, hacen sus conferencias de resultados, las escuchamos y si hay algo nuevo lo incorporamos, y si no, pues siempre que haya nueva información. Y en ese sentido, quiero decir, intentamos no correr, en el sentido de lo que tú decías, no correr detrás de las acciones de las compañías, sino sí ir incorporando la información nueva que llega y con esa información nueva ver si merece la pena cambiar nuestra valoración de la compañía y tener bastante automatizado ese proceso de que una vez que sobrepasa nuestro precio objetivo, vender. Ahora también es verdad, hay determinadas compañías en las que esta leyenda que existe de que tú tienes un precio objetivo, lo toca y ya está, creo que es un poco un engaño desde mi punto de vista. O sea, las compañías no valen... muchas veces hay informes de analistas que dicen, no, esta compañía vale 3,39, digo, y no es 3,40. No, vamos a ver, las valoraciones van en rangos, y en ese sentido sí es verdad que esos rangos son un poco más amplios que nada más decir, llega a mi precio y vendo automáticamente. Muy bien. Pedro, Luis, son ahora -10. Tengo algunas preguntas más, pero ¿os parece que abramos el turno de preguntas y dejemos que los amigos que están en casa y aquí en la sala os hagan alguna? Muy bien, pues abro el teléfono y ¿quién quiere hacer la primera pregunta a Luis o a Pedro sobre el cerebro del inversor y lo que estábamos comentando aquí? Adelante. Levantan la mano y vamos dando un turno de preguntas. Bueno, pues mientras se les ocurre una, yo voy a hacer otra pregunta a Luis, porque tengo aquí un montón de situaciones. Por ejemplo, el gestor que tiene una reputación que mantener. Ha sido un gestor estrella mucho tiempo, lleva una racha muy mala. ¿Qué le pasa por la cabeza? ¿Qué se está enfrentando? ¿A mantener el ego? Es decir, porque pasan muchas cosas. La industria te da caña, te da palos por todas partes. ¿Qué pasa? Efectivamente, pues otra situación complicada. Ahí pasa un poco... Ser inversor en valor es curioso porque necesitas rasgos psicológicos que hasta cierto punto son contradictorios, en el sentido de que necesitas la humildad para saber que puedes estar equivocado en tu tesis de inversión, pero también necesitas ese nivel, no diría de prepotencia, pero sí de cierta convicción para mantener tus ideas. En ese sentido, la gente que ha sido un gestor exitoso, si lo ha sido
por la buena razón, es decir, porque de verdad es porque también hay gestores exitosos que les llega la suerte, como en todos los ámbitos y en todas las profesiones de la vida. Pero si es un gestor exitoso porque ha hecho un buen trabajo y porque tiene un buen proceso de inversión, pues normalmente entenderá que lo que le ha ido bien antes es lo que le puede ir bien hacia el futuro. Pocos casos conozco de gestores exitosos que sí que hayan ido mejorando, sí que hayan ido incorporando cosas, pero no que hayan cambiado de esa manera radical, porque saben que lo que les ha funcionado antes normalmente es lo que acabará funcionando en el futuro. Pedro, el autor Nassim Nicholas Taleb viene a decir que atribuimos muchas veces el éxito personal, o sea, explicamos como capacidades de uno algo que es pura casualidad, pura chiripa. ¿Eso tenemos tendencia a hacerlo? ¿Es parte de este tipo de ese catálogo de sesgos del que estamos hablando? Es parte de un catálogo de sesgos, indudablemente. Nosotros vemos lo positivo en lo que conseguimos como algo debido a nuestras capacidades y en lo que fracasamos como algo por culpa de los demás. O sea, la gente suele decir, yo he aprobado un examen o me han suspendido. O sea, no suele ser habitualmente al revés. Y aquí ocurre exactamente lo mismo. Qué suerte, y vosotros lo veréis muchísimo, qué bien, qué listo soy, que he acertado en esta inversión porque soy un crack, o hay que ver el mercado que mal se está comportando cuando yo tengo esta acción que está perfectamente seleccionada. O sea, es muy difícil que nosotros mismos asumamos la culpa de lo que ha ocurrido. Eso es otro de los sesgos. Muy bien. ¿Quién tiene una pregunta para Luis y para Pedro en sala? Aquí tienen una en la primera fila. Perfecto, pues le pasamos el micrófono enseguida. Adelante. Muchas gracias por la charla, me ha parecido muy interesante. Mi pregunta va un poco en línea con una noticia que he leído esta mañana y bueno, creo que la podéis responder igual los dos. Y es del grupo francés de Louis Vuitton, que esta mañana salía en El Economista una OPA sobre la empresa Tiffany, que es estadounidense, para entrar en el mercado de la joyería. Y bueno, la OPA, el precio que se cerraba finalmente eran 14.700 millones de euros concretamente, y paradójicamente en el mercado, revisando la capitalización bursátil, ya estaba cotizando esta mañana 15.200 millones. Entonces yo digo, esto es parte de la irracionalidad del mercado, que la gente empieza a comprar y no se da cuenta de que si se hace efectiva la OPA es un precio cerrado a 14.700 millones, o qué es lo que hay un poco detrás. Si me podéis dar una visión un poco ahí profesional. Muchas gracias. Pues yo creo que el efecto manada, muchas veces en estos casos, cuando entra un inversor o cuando sale un inversor y se producen estas subidas o bajadas bruscas con tendencia a llegar a una cifra concreta, que es por lo que se ha vendido o por lo que se ha comprado, ¿no? Lo vemos tanto en subidas como en bajadas. A veces es muy curioso cómo nos pasamos de esa subida o nos pasamos de esa bajada. Y ahí claramente es el efecto manada el que está interfiriendo. Realmente tú estás viendo a una gran cantidad de inversores o de compradores que están entrando, que tienden a comprar un determinado producto y prima más ese componente emocional que tú estás comprando, o sea, que te lleva a imitar a los demás, que de una forma racional y objetiva ese valor concreto que luego al final es algo que se va a vender, lo que te van a dar, claro. Sí, no, bueno, simplemente añadir que luego también hay otros factores técnicos, ¿no? O sea, hay gente que piensa que se va a mejorar esa oferta porque se va a entrar en un proceso de negociación, depende de si el management, el equipo directivo de la compañía opada recomienda a los accionistas que la acepten o que no la acepten, o que esperen un precio mayor, o que haya un tercero interesado. Es decir, todo ese tipo de factores técnicos pues también pueden hacer que se desvíe del precio de la OPA. Muy bien. ¿Quién tiene la siguiente pregunta en sala? Aquí en la segunda fila, y mientras le llega el micrófono voy a hacer yo una de las que nos han llegado por YouTube. Es de un usuario que se llama Sir Dune, o ese es su alias. Dice: ¿hasta qué punto nuestro cerebro primario puede tener peso en una decisión financiera en porcentaje aproximadamente? Gracias. Supongo que esto es para Pedro. Sí, pero es muy, muy complicado, como decía, poner un porcentaje. O sea, indudablemente no es lo mismo que te pregunte cuánto es 1 más 1, que aquí quieres más a papá o a mamá, ¿no? La diferencia es de 0 a 100. Y en una inversión financiera va a depender de muchísimas cosas, incluso fuera de una misma persona. O sea, la misma persona va a depender de la situación del día, va a depender de la experiencia que esa persona tenga. Cuanto más experiencia tenga esa persona, cuanto más conocimientos tenga sobre algo, todo eso va a disminuir el porcentaje de emocionalidad. Si tú
tú no sabes qué estás comprando. Si yo me meto a comprar acciones de una compañía aeronáutica, porque yo no tengo ni puñetera idea de una compañía aeronáutica, pues va a ser más emocionalidad, lo que me están diciendo, lo que tal. Entonces va a depender muchísimo, y no se puede poner un porcentaje, va a depender muchísimo de los conocimientos que tú tengas y hasta qué punto tú te conoces a ti mismo y eres capaz de evitar todos estos sesgos, que es otra de las cosas que podemos hacer. Muy bien. Pregunta. Sí, bueno, es en relación igual al objetivo de Value School. El tema de racional o no racional, el tema es la educación financiera. Entonces, claro, si la mayoría de las personas no tienen educación financiera, quizá lo racional es ser irracional, es decir, no invertir, no arriesgar. Si supieran, sí sería racional invertir. El problema es que mientras en este país no haya educación financiera, lo racional quizás es no invertir, porque no se dice no inviertas en lo que no sepas. Entonces, claro, el problema es que si no sabes nada, no inviertes. Claro, claro. Vamos a ver, lógicamente cuanto más sepas, más racional vas a ser tomando esas decisiones. Que ninguno de nosotros vamos a estar exentos 100% de esas emociones. Claro, tomar la decisión drástica de decir, como no tengo conocimientos de economía o la educación financiera del público en general es muy bajita, pues vamos a dar el consejo de no invertir. A lo mejor podemos dar consejos mucho más sencillos, como invierte absolutamente diversificado y en todo. O sea, ya simplemente con eso ya estás ganando más dinero, de media, claro, que dejar el dinero en la cuenta corriente. Pero sí que es cierto que a partir de ahí, si ya nos queremos ir a algún tipo de fondo concreto, o ya hablar de ETFs, o hablar de cosas que pueden resultar más complejas al público general, el público general indudablemente tiene que tener mucho cuidado, porque es muy influenciable, muy manipulable, y al final, si tú eres manipulable y te está manipulando otro que ya no lo es tanto y que sí que tiene conocimiento de esto, podemos llegar a un equilibrio un tanto desequilibrado. Muy bien. ¿Quién tiene otra pregunta para Luis y para Pedro en sala? Voy a hacer yo una más que ha entrado por YouTube. Pedro98 te pregunta a ti, Pedro. Hola, si la próxima generación de inversores se medica con píldoras de testosterona o triptófano, ¿podrían inhabilitar la teoría de la racionalidad limitada de Simon que contáis en el libro? Gracias. Bueno, vamos a ver. Uno se puede medicar con testosterona. Yo recomiendo que uno se medique con testosterona cuando le falta testosterona y prescrito por su médico, porque si no podemos hacer cosas muy raras, ¿no? Pero sí que es cierto que si nosotros consumimos testosterona desde fuera, externa, que es algo que lo podemos hacer, como testosterona o precursores de testosterona, nosotros vamos a ser más agresivos en general, tomando decisiones en general. Y si uno consume más triptófano, el triptófano es un precursor de la serotonina. La serotonina está muy relacionada con la tendencia de copiar a los demás, es decir, fue una forma muy sencilla, si tú consumieses más triptófano, pues tendrías más cantidad de más efecto manado, te dejarías influenciar más. Es cierto que todo lo que nosotros consumimos o nos medicamos desde fuera va a cambiarnos la forma en la que nosotros tomamos decisiones, pero no solo eso, nos podemos ir a cosas más sencillas, tomar café, tomar alcohol, tomar cualquier droga, todo eso va a cambiar nuestra forma de tomar las decisiones. Hay un fármaco que se llama propranolol, que seguro que hay gente aquí que lo toma, que es muy común. El propranolol es un fármaco que lo que hace es que nos tranquiliza, baja nuestra frecuencia cardíaca y se utiliza para temas cardíacos habitualmente y para relajarnos, para migrañas, para cosas así. Pues existe un estudio que nos dice que los gestores de fondos y los brokers que toman propranolol tienen mejores resultados estadísticamente significativos que los que no lo toman. Entonces, claro, sí que podemos estar hablando ya de no sé qué expresión utilizar, doping financiero, alguna cosa así. Claro, y podemos cambiar las capacidades. De todas maneras, refiriéndonos en concreto a lo que preguntaba, a lo que decía esta pregunta, para vencer la teoría de la racionalidad limitada de Simon, aparte de testosterona, va a haber que echar algo más en el cóctel, porque testosterona solo no vale. O sea, por explicarlo un poco para el que no lo conozca, Herbert Simon fue un premio Nobel de Economía que luchó un poco contra una tendencia que se había impuesto en la economía tradicional, que era la de intentar ser algo así como la física de las ciencias sociales. Eso nos llevaba a querer tener, o llevaba a los economistas tradicionales a querer tener una solución matemática para sus modelos, y eso llevaba a su vez a disminuir o a simplificar un poco los rasgos psicológicos de los agentes económicos, precisamente para que hubiera una matemática simple y pudiéramos llegar a soluciones cerradas. La economía tradicional nos pintaba
como superhombres, que éramos capaces de hacer multitud de cálculos y comparar con todas las opciones posibles en poco tiempo y de manera fría y sin estar expuesto a nuestras emociones. Entonces Herbert Simon lo que dijo es, vale, muy bien, eso está muy bien, pero no somos capaces de comparar con absolutamente todas las opciones cuando tomamos una decisión, sino que lo que hacemos es acotamos. O sea, tenemos una racionalidad limitada o acotada, de tal manera que cuando yo me voy a comprar un coche, no estudio absolutamente cada modelo de coche que existe en el mercado. Acoto. Digo, vamos a ver, yo tengo una familia, pues bueno, necesito entonces un coche un poco más grande. ¿Y qué me gusta? ¿Ir al campo? Pues bueno, igual es un 4x4. Y dentro de eso, ¿qué marcas? ¿Cuánto dinero tengo? No tengo mucho, pues entonces BMW y estas las tengo que dejar fuera, ¿no? Y Mercedes fuera. Y entonces acabas acotando y dices, pues bueno, voy a este concesionario y en este concesionario diga, oiga, yo más o menos quiero esto, y a partir de ahí te dan 3 o 4 opciones y comparas. Eso es la racionalidad limitada y por eso digo que con testosterona solo no vale. Si uno quisiera comparar con todas las opciones que hay en el mundo, necesitaría bastante más que la testosterona. Os voy a hacer una pregunta porque ahora que hablamos de esto de sustancias y de estar relajado, hace unos meses, aquí, bueno, editoriales nos envían los libros para que hagamos actos de presentación, llegó uno a mi escritorio sobre mindfulness e inversión. ¿Hay estudios sobre esto, el efecto del mindfulness y la relajación en la conducta inversora, Pedro? No he visto ninguno, simplemente de forma muy general sí que es cierto que técnicas de relajación lo que pueden hacer es que pueden disminuir la impulsividad. Entonces, cualquier técnica de relajación nos valdría, hablando de mindfulness, hablando de 800.000 técnicas que tenemos ahora mismo para relajarnos. Pero sí que es cierto que si nosotros afrontamos una inversión y nosotros estamos preocupados, ansiosos, deprimidos, cualquiera de estas situaciones, lo vamos a trasladar a nuestra inversión. O sea, nosotros no somos seres racionales en el que tu situación emocional la vas a dejar fuera y vas a realizar una compra absolutamente racional, ni mucho menos. Si tú estás deprimido vas a tener una mayor aversión al riesgo. Si tú estás eufórico vas a tener menos, vas a arriesgar más, dependiendo de la hora del día, dependiendo de muchas cosas. Por lo tanto, cualquiera de estas técnicas, mindfulness incluida, si consigues relajarte, pues lo que vas a hacer es afrontar esa decisión de una forma más calmada y de una forma más racional, con sus limitaciones. No vamos a pasar de ser seres emocionales a seres racionales simplemente porque hagamos mindfulness. Muy bien, me ha llegado otra pregunta por YouTube. Marcos Rodrigo dice, ¿qué consejos básicos podrían darnos para poder ser conscientes de los sesgos cognitivos más importantes y poder actuar más racionalmente? Bueno, un poquito ya hemos hablado de esto, pero bueno. De forma muy resumida, está claro, comprarse nuestro libro. Ahí es donde tienes resumidos todos los sesgos. Vamos a ver. Además de ese, que me parece excelente. Además de ese, no, hay tres formas fundamentalmente. Primero, tienes que conocer los sesgos, eso está claro. O sea, en nuestro libro, donde sea, pero si tú no conoces los sesgos, no vas a escapar de ellos. Incluso conociéndolos ya es difícil escapar, ¿no? Necesitas cierta experiencia, incluso con experiencia. Pero primero es conocer cómo te están influenciando. Segundo es tomar tiempo, o sea, cuanto más tiempo tengas para tomar una decisión, más o menos, más racional va a ser. La información es fundamental, pero tiene que ser una información útil, o sea, no por el hecho de yo meterme en Wikipedia ya iba a ser físico nuclear y voy a poder tomar decisiones mañana mismo. Estamos rodeados de información inútil, o sea, cuando hablamos de que necesitamos información para tomar decisiones racionales, es muy importante recordar que debe ser información útil, no inútil, cuidado con eso. Y en lo tercero, aparte de la información y el tiempo, sería tener una persona allegada o una persona cercana que nos ayude a tomar esas decisiones. Nosotros, fundamentalmente, cuando tomamos decisiones sobre nuestro dinero, tenemos un vínculo emocional enorme con nuestro dinero. Para mí el dinero no es un número en la cuenta corriente, para mí indica la educación de mis hijos, la casa, las vacaciones de toda la familia, indica una serie de cosas. Entonces yo, lógicamente, tengo un vínculo emocional enorme a ese dinero. Si yo consigo tener una persona externa que me aconseje, esa persona externa no va a tener ese vínculo emocional tan grande con mi dinero. Entonces va a suponer una ayuda que va a ayudar a tomar una decisión mucho más racional. Entonces, por resumir, tener información útil, tener tiempo para tomar una decisión y tener una persona externa no vinculada emocionalmente con mi dinero. Luis, yo he escuchado aquí a gestores añadir a los que comentaba Pedro otro truco que es el checklist. Es decir, es un proceso y si no marcas con la palomita verde todos los puntos, no inviertes. Sí, efectivamente.
como hacen los pilotos cuando despegan los aviones, ¿no? Que repasan todos los puntos que tienen que tener en orden y si no, no pueden despegar. Sí, antes nos hemos quedado un poco a medias de contar todas esas técnicas que nosotros incorporamos en nuestro día a día. Hemos hablado del abogado del diablo, los checklists están ahí también, hemos hablado de lo que decía Pedro, de tomar un poco más de tiempo para tomar las decisiones, intentar tomarla cuando está el mercado cerrado para no tener esa influencia de estímulos externos ni tener esa prisa por reaccionar. Hemos hablado del tema del idioma que no sea la lengua materna, que en nuestro caso, pues tú conoces a Michael, que es el cogestor de nuestro fondo, pues él es americano, nos viene de una manera natural, ¿no? Pues intentamos a veces hacer las tesis de inversión, pues yo en inglés y él en castellano para, pues ya digo, para intentar pensar un poco más lo que estamos diciendo, destruir la tesis y luego, pues no sé si mindfulness, pero bueno, sí tener ese estado de lo que comentaba Pedro, de relajación, hacer deporte, que es una cosa que siempre digo que creo que me parece bien, no solo para la inversión, sino para todos los ámbitos de la vida, casi por higiene, ¿no? Física. Por salud, y por salud. Salud mental. Salud mental, y yo creo que ayuda a tomar todo tipo de decisiones y entre ellas las decisiones de inversión también. Muy bien, ¿alguien tiene alguna última pregunta? Bueno, se han levantado 2 manos. Vale, pues vamos a dar 2 turnos de pregunta, uno aquí en primera fila y otro al final, y luego ya cierro yo con la última pregunta para ellos. Hola, buenas tardes y gracias a los dos. Una pregunta para Pedro. Que si eres inversor y en qué tipo de activos inviertes. Pues sí, soy inversor y bastante variado. Invierto fondos, invierto acciones puntuales, invierto ETFs, últimamente más ETFs que otra cosa. Vamos con la última. Sí, buenas tardes y gracias por la presentación. Yo lo que quería era plantearos en el marco de los sesgos a los que os habéis referido y que habéis reflejado en el libro, es decir, ¿qué valoración hacéis del éxito que está teniendo en los últimos años la inversión pasiva? ¿Está exenta de sesgos? ¿Es un antídoto contra esos sesgos que en la gestión activa pudiera estar más presente? Gracias. No necesariamente. O sea, desde el punto de vista del inversor en fondos, del inversor en ETFs, no creo que reste emocionalidad en ese sentido. O sea, yo creo que puede haber técnicas que sí que lo hagan, automatizar las inversiones, no importa lo que pase el día 30 o el que me entre en la nómina, yo esa parte la destino a invertir, pero que sea un fondo o sea un ETF, vamos a ver, al final te duele cuando ese fondo realiza las pérdidas y tú ves que estás perdiendo dinero, no tanto cuando estás ganando menos. Y el tema de la inversión activa es verdad que te puede dar situaciones en las que pues, estés perdiendo más que un índice o estés ganando menos que un índice. Yo creo que la inversión pasiva tiene muchos beneficios en ese sentido, democratiza, abarata un poco el mundo de la inversión, pero también hay que ser conscientes de que cuando es una gestión pasiva indexada, pues al final tú lo que estás haciendo es comprar un índice en el que puede haber buenas o malas compañías. Yo no digo que eso esté ni bien ni mal, digo que desde mi punto de vista pues, yo prefiero hacer ese análisis, intentar ver de esas 500, 600 compañías cuáles son las mejores, o incluso que estén fuera del índice y centrarme en esas. Es verdad que para un inversor poco formado pues puede ser una opción, pero también el hecho ya digo, no creo que reste emocionalidad y no creo que te evite el que cuando ves que tu ETF está cayendo seas menos proclive a venderlo que cuando es un fondo de gestión activa en ese sentido. Sobre el asunto de la emocionalidad, me gustaría recomendarles un vídeo que publicamos hace ya varias semanas en el canal de YouTube nuestro, porque se presentó aquí un fondo, Adarve Altea, que es puramente cuantitativo. Y precisamente dos del equipo de gestión explicaban pues, por qué ellos, precisamente para apartarse de la gestión y que no interfiriesen sus personalidades, ellos confiaban todo a unos algoritmos que habían diseñado y compraban cuando el algoritmo decía comprar y vendían cuando decía vender. Es decir, es otro enfoque completamente distinto, pero bueno, hay gente que, pretendiendo quitar la emocionalidad de la decisión de inversión, recurre a este tipo de fondos. Hay una última pregunta, me han dicho. Sí. Sí, buenas tardes. Mi pregunta a Pedro Bermejo, respecto a la inversión en ETFs, ¿cuál es el criterio que más, si por el hecho de no tener tiempo para seleccionar acciones y porque a muy largo plazo piensas que es lo más racional tenerlo? Lo más racional no, o sea, simplemente invierto mucho más fondos y ETFs más que acciones por falta de tiempo.
por dos motivos. O sea, habitualmente yo ni tengo tiempo para estar valorando las acciones, ni tengo tiempo para hacer un estudio pormenorizado de esas acciones. O sea, yo soy neurólogo y le echo muchas horas a la clínica, no tengo tiempo para un estudio puntual. Entonces, a mí lo que son los fondos de inversión, los ETFs, me parecen un vehículo con el que puedo invertir en muchos sitios a la vez sin tener que hacer un estudio tan pormenorizado. Entonces, a mí, y esto es más personal mío, me gusta más invertir por sectores concretos, pues si yo creo que a largo plazo, a mucho tiempo, pues la salud en la tercera edad pues pueda realmente suponer una mayor demanda, una mayor asistencia sanitaria, pues puede ser un buen vehículo para canalizar ese tipo de inversiones. A lo mejor la biotecnología a largo plazo, pues creo que podríamos ir por ahí. Pero bueno, me gusta más el largo plazo y utilizo estos vehículos pues sobre todo por la diversificación que permiten y porque no tengo que estar siguiéndolos en el día a día porque no tengo tiempo para hacerlo. Muy bien, pues de nuevo les recomiendo la lectura de El cerebro del inversor, que trata con mucho más detalle todos los temas que aquí hemos simplemente esbozado. Evidentemente no podemos abarcarlo todo en una horita de charla. Y voy a acabar pidiéndoles a los invitados que nos, aparte de recomendarnos evidentemente el libro, otro, para quien quiera aprender más, además del cerebro del inversor, en segundo lugar, ¿cuál se podrían leer, Pedro? Pues no sé decirte. Hay uno que se llama, tiene un nombre muy parecido, fíjate, lo único que es en inglés, se llama Inside the Investor's Brain, como algo así como dentro del cerebro del inversor, que también está escrito por otro neurólogo, un tal Patterson, es americano, un neurólogo americano, que también ve bastante, utiliza parte desde la neurología y la neurociencia básica para explicar cómo el cerebro toma decisiones. Es un libro ya un poquito más antiguo que este, bastante más extenso también, pero creo que puede ser un buen comienzo. Estupendo. ¿Y Luis? Pues muy relacionados con este tema, para el que quiera un poco más de números y de técnica del behavioral finance aplicado al mundo de la inversión, quizá Contrarian Investment Strategies, de David Dreman, un gestor americano. Ha habido varias revisiones de ese libro, pero bueno, las últimas están disponibles en Amazon. Explica cómo invertía él, que era un proceso muy basado en el behavioral finance y más automatizado, quizá como tú comentabas. Y para el que quiera una lectura un poco más ligera, por así decirlo, pues tú has hablado al inicio de la charla de La Gran Apuesta, que antes de ser una película fue un libro y me parece la verdad un libro muy interesante para ver cómo funcionan muchos de estos sesgos, en especial ¿no? el efecto manada, que se ve muy claro, ¿no? Cómo todo el mercado estaba apuntando hacia un lado y unos profesionales además con unos rasgos psicológicos muy particulares, ¿no? muy apartados en algunos de los casos de la sociedad y con dificultades incluso para relacionarse, son los que acaban alejándose de esa manada, haciendo mucho dinero en una apuesta contraria y no pudiendo disfrutarlo cuando ganaron ese dinero porque sus amigos se habían quedado en la calle, porque habían perdido sus empleos. Y habla un poco, define muy bien o ilustra muy bien esa frase de que uno no se hace inversor en valor para recibir abrazos en grupo, ¿no? Uno no se hace inversor en valor para tener la aprobación de todo el mundo, porque normalmente vas en contra y cuando tienes razón, pues hay mucha gente que lo puede estar pasando mal y pues tampoco es el momento en el que más ganas tienes de celebrarlo. Perfecto, pues después de vuestras recomendaciones me gustaría, como siempre, regalaros un libro en agradecimiento a vuestra visita. Pedro, te vamos a regalar Invirtiendo a largo plazo, que es el libro de Francisco García Paramés, impulsor de Value School, donde vas a ver pues, bueno, la vida el trabajo de Francisco García Paramés, lo que ha aprendido en su larga carrera de inversor y bueno, pues seguramente esperemos que lo disfrutes. Quizás sea una lectura de Navidades, ahora que tenemos las fiestas aquí a la vuelta de la esquina. Pues sí, muy bien. Y para Luis, Pat Dorsey, las 5 reglas para invertir en acciones con éxito, el penúltimo libro de la colección de inversión que estamos publicando con Deusto, no porque se vaya a terminar, sino porque después hemos publicado El inversor dando, de Moniz Pabrai. Esperamos que lo disfrutes. Son libros que, por supuesto, están a su disposición en la librería aquí mismo en la sede y también a través de Amazon y de la página web, y que forman parte también del programa de simpatizantes. Todos los simpatizantes pueden pedirlos como regalos de bienvenida y con interesantes descuentos. Pues nada más, gracias a Pedro y a Luis por venir aquí esta noche y a todos ustedes. Muchísimas gracias por seguirnos, como siempre, en su casa y aquí en la sede, y les emplazamos de nuevo a la siguiente charla el día 11 de diciembre. Pásense por Eventbrite para reservar sus entradas. Muchísimas gracias y hasta entonces.